y me grita Alfredo, ¿no? Tírate, tírate, pero me decía tírate para tirar la patada. Y yo literal que me tiro a mitad de área. No, pues los profesores riéndose, Alfredo diciéndome, ¿qué te pasa? Pues tú me dijiste tírate, ¿no? Entonces fue creer, le gané a Magali Ruiz, ¿no? Y me dan mi trofeo, nos venimos para la casa en taxi y el trofeo se quedó en el taxi, se lo llevó el taxista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Pati Carpinteiro. No dejen de suscribirse y de activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras entrevistas. Ha dado clases desde hace 30 años. Ella es hija del profesor Rubén Cruz. Nació en la Ciudad de México. A sus 15 años comenzó en las artes marciales participando en kata como en combate, ganando más de 300 trofeos y pertenece a la escuela de Tsukijitsu. Casada con el profesor Fred García, con quien tiene 3 hijos que también practican las artes marciales. Tenemos hoy con nosotros a Sonia Cruz. ¿Cómo está, Sonia? Bien, Pati, gracias. Agradecida porque me hayas tomado en cuenta para tu programa. Gracias. Gracias, Sonia. Oye, Sonia, háblame un poquito de tu niñez. Bueno, mi niñez, la mayor parte de mi niñez la viví en Nesa, de barrio, porque para allá nos fuimos a vivir cuando yo tenía como 3 años. Anteriormente vivíamos en Casas Alemán, en lo que es la Gustavo Madero. Nos vamos a vivir en esa y ahí empezó completamente mi infancia, ya casa propia, con mis hermanos, conociendo a los vecinos de la colonia. Pues creo que fue una infancia feliz. ¿Cuántos hermanos son, Sonia? 2 hermanos, mi hermana Leticia, que pues, también la conoces, mi hermano Cruz o Bulmaro, que la mayoría en el karate lo conocían como Cruz, los 2 igual cinturones negros, y yo somos 3 hermanos, nada más 3 hijos. ¿Tú eres la más chiquita? Soy la más chiquita. ¿Y la más consentida? No, digamos, el sándwich era el consentido, ¿no? Mi hermana Leti era como que más apegada a mi papá, mi hermano más apegado a mi mamá, y yo siempre con quien me convenía, ¿no? Si necesitaba algo del papá, pues vamos con Leti, y si necesitábamos algo de la mamá, pues vamos con Cruz, ¿no? Entonces creo que supimos llevar el cariño de hermanos a pesar de la diferencia de edades. Nos llevábamos muy bien de niños, como todos los hermanos de repente peleábamos, pero cuando empezamos ya el karate, pues fue como que más grande ese lazo que nos unió a los 3 hermanos. ¿Con quién te llevabas mejor, con Leti o con Cruz? Me llevaba bien con los 2, pero con Leti era más jugar a las muñecas, a la comidita, ¿no? Y el juego rudo era con Cruz, ¿no? Jugar penales, fútbol, era más con él, ¿no? Pero sí, me llevaba bien con los 2, pero con cada uno tenía una manera distinta de convivir o de jugar. ¿Cómo era el profesor Rubén como papá? El profesor Rubén como papá, pues un papá muy estricto, muy disciplinado, pero muy, muy, muy atento a su familia, muy preocupado por sus hijos. Yo todos mis cumpleaños hubo pastel con nieve de vainilla, que tenía un tío que hacía nieves, entonces todos nuestros cumpleaños eran pastel y nieve de vainilla, ¿no? Ya por parte de mi mamá, los tamales. Mi mamá es de Oaxaca, entonces siempre no faltaban los tamales oaxaqueños en los cumpleaños, ¿no? Y pues como el cumpleaños de mi hermano era junto con el mío, casi éramos del mismo día, entonces el pastel era de ambos, amigos de él, amigos míos, pero a pesar de todo muy buen papá en todos los aspectos, muy comprensivo, aunque muy estricto, siempre preocupado por nosotros y por que no nos faltara nada. ¿Y tu mami cómo era? Mi mami, una mamá ama de casa, muy trabajadora. Ella nunca estuvo quieta, siempre estuvo trabajando, cosía ropa, entonces ella siempre trabajadora y muy pendiente de nosotros, ¿no? El hecho de que sabía coser, pues en los festivales, el vestuario, pues mami lo hacía, siempre estaba con nosotros en la escuela, en juntas, reuniones, y siempre de repente un vestidito, una blusita hecha por ella, ¿no? Siempre muy preocupada porque fuéramos impecables a la escuela. ¿Cómo conociste a tu esposo? A mi esposo lo conocí por el karate.
Él era alumno del profesor Everardo Grimaldo, en Institutos Tigers. Mi papá, muy amigo del profesor, había ocasiones en que entrenaban las dos escuelas juntas, las organizaciones nos reuníamos en la escuela, ya sea en la de mi papá o en la del profesor Everardo, a entrenar, y ahí fue donde lo empecé a conocer. Él primero se hizo amigo de mi hermana, y después mi hermana me lo presentó, y pues empezamos a convivir en los torneos, en los entrenamientos, y poco a poco como que me empezó a convencer. Y ya después empezamos, a pesar de la distancia, porque pues él vivía en Cuautitlán Izcalli y yo vivía hasta en esa, siempre veíamos la manera de poder salir a pasear, ir a comer algo, a tomar un café, hasta que se animó a pedirme que fuera su novia, y ahí fue donde le dije, ve a hablar con mi papá, y si eres valiente, ya la hicimos, ¿no? Y sí, nos hicimos novios, y a los 2 años aproximadamente de ser novios nos casamos. ¿Qué es lo que más te gustó de él? Era un muchacho muy extrovertido, muy callado, muy serio. Nunca lo veías platicando con muchachas o echando relajo, ¿no? Lo conocí más como en el ambiente de karate, siempre muy responsable. Él también daba clases, tenía su dojo, muy responsable con sus alumnos, también muy disciplinado. Me llamó la atención eso. Yo creo que como yo era más platicadora, más amiguera, como que eso me llamó la atención, que era un chico muy callado y muy tranquilo. Hasta la fecha es una persona muy pasiva, no le gusta pelear, y si llegamos a molestarnos prefiere, como que me dice, ya vas a empezar a discutir, mejor ahí nos vemos, al rato regreso, ¿no? Es una persona muy tranquila. ¿Cómo es que inicias en las artes marciales? Yo inicio las artes marciales se podría decir que como por castigo. Ya no quise estudiar, y el señor Rubén me dijo, no, usted se me va al gimnasio. Recuerdo muy bien, fue un 14 de febrero, cuando me dice, te espero allá. Yo llegué al gimnasio con un pants y una playera, y una pena, porque me tocó el grupo de las 5 de la tarde, que era el de principiantes. Todos niños pequeños, y la única grande de 15 años era yo. Y yo así no me gustaba, y luego estar con puro niñito. Pero ya a la larga, al paso de que empecé a entrenar, mi hermana ya entrenaba, pero ella estaba en el otro horario, porque ella era un grado más avanzado, igual que mi hermano. Entonces, pues como que yo estaba solita ahí, y pues al paso del tiempo me gustó, me llamó la atención empezar a pelear, hacer katas, el hecho de ir a competir, ganar trofeos, como que eso fue lo que me empezó a gustar del karate, y pues hasta la fecha no lo he dejado. Cada que puedo hacemos un poquito de entrenamiento, cada que el tiempo nos los permite, y aquí seguimos. ¿Lugar favorito, Sonia? Mi casa, creo que ya llega una edad en la que ya como que el salir, pasear, ir a fiestas como que ya no es lo mío, entonces prefiero estar en casa, en los sillones cubiertos con un cobertor con mis hijos, viendo una película y comiendo golosinas, ¿no? Es lo que más disfruto. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Lo que más me gusta de mí, mi carácter. Soy una persona de un carácter muy fuerte, muy decisiva para las cosas, y también muy estricta, demasiado estricta con mis hijos. En mi casa, de repente con mis hijos, las cosas son de una manera y así se hacen, ¿no? Los quiero mucho, juego mucho con ellos, pero sí soy muy disciplinada en un aspecto, ¿no? Me gusta mi carácter. ¿Ves lo que más me gusta de mí? Es mi carácter. ¿Qué te da miedo? ¿Qué me da miedo? Yo creo que siempre, la mayoría de las personas creo que le temen a la muerte. Yo también soy una de las personas pero no a morir exactamente, sino morir dejando a mis hijos pequeños. Yo creo que lo que más espero yo es que ya sean unos adultos independientes y que ya tengan una vida casi propia, para que yo pueda a lo mejor decir, ahora sí, ya, no importa que me muera, pero ya no dejas a esos bebés, que es lo que siempre le preocupa, creo que una madre, ¿no? El dejar a sus hijos pequeños. Creo que es lo único que sí temería yo. Como maestra de artes marciales, ¿has cambiado ahorita que ya tienes hijos a antes cuando eras soltera? Como maestra de artes marciales, no. Siempre he sido muy estricta y mis hijos van a la punta. Algo que yo aprendí mucho de mi papá es que él decía,
A mis hijos les voy a exigir más, porque yo no quiero que el día de mañana digan que por ser hijas del maestro les regale un grado. Entonces eso me lo llevé muy, muy grabado en la mente. Entonces yo también con mis hijos soy muy, muy exigente. Las cosas tienen que salir bien, porque vamos, no por ser mis hijos se les va a regalar algo. Y obviamente la disciplina la llevo con mis hijos, porque es una manera de que los padres de familia se den cuenta que si yo soy estricta con sus hijos, mis hijos también los tengo que tener igual de disciplinados. Es como que para que se sepan, ¿no? Que como soy como mamá, también lo soy como dentro del dojo, ¿no? Con los niños. ¿Qué les dices? ¿Qué hizo Kudachi? ¿No? Sí. Sí, yo soy de las que dice, si mi hijo no lo hace bien, lo repruebo, ¿por qué no? Así como que, hasta mis hijos, ¿no? Como que de repente la niña, mamá, es que ya me cansé, está trabajando. Y los papás se quedan así como que, entonces cuando entienden, ¿no? Que a pesar de que son mis hijos, se les exige, como cualquier alumno. Y pues, ¿por qué no exigirle entonces a los alumnos si mis hijos son los que están enfrente, ¿no? Poniendo todo cuando yo se los exijo. Perfecto. Oye, Sonia, ¿qué te motivó a dar clases? Creo que el hecho de transmitir un poco de lo que yo sé y de lo que mi papá también me enseñó, ¿no? Hay cosas que mi papá me enseñó y que a mí me gusta, y eso es lo que me gusta transmitirle a los niños, y no solamente a los niños, también a los papás. Hay ocasiones que los papás se acercan a ti a platicarte, a resolver sus dudas, y es muy bonito que tengan la confianza de acercarse a platicar contigo y aceptar un consejo de ti. Creo que eso es lo que más me gusta. Por esa razón me gustó empezar a dar clases y enseñar un poco de lo que yo sé, y que la gente conozca que también, como mujeres también, podemos dar clases, ¿por qué no? Oye, tú también le das a adultos, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido con los adultos? Pues con los adultos es un poco más complicado, y más en provincia. Como yo te decía, yo ya dejé de vivir en el distrito, en el Estado de México, y me vine a vivir a provincia. Cuando llegamos aquí y yo pongo mi dojo, pues con los niños no hubo problema. Los papás, pues la mamá es una señora responsable, X, ¿no? Pero con los adultos fue muy difícil que llegaran los hombres y dijeran, oiga, vengo a ver lo de las clases de karate. Ah, sí, pásese, ¿no? Oiga, ¿y quién da las clases? Es yo. Así como que te miran con una, ¿no? No tengo una estatura que dijéramos, ¿no? Entonces, como que ver una mujer chaparrita y mujer dando karate, como que muchos hombres no se convencen, ¿no? No creen que por ser mujer puedes dar una buena clase de karate. Sí, fue un poco difícil que empezaran a entenderlo. Ya con el paso de los años, que empezaron que los que sí aceptaron el reto de que yo les diera clases, pues empezaron a darse cuenta que sí sabía lo que estaba yo haciendo, ¿no? Y sí se me complicó, se me hizo un poco difícil, pero igual me ayudó mi esposo mucho, que había ocasiones en que él daba la clase y yo estaba ahí como para que me vieran, y en ocasiones yo daba la clase y él estaba ahí para que se dieran cuenta que sí podía. Y sí se complicó, pero poco a poco la gente también te empieza a conocer en el lugar donde tú vives, y se empiezan a dar cuenta que sí tienes la capacidad para estar con el uniforme y dar una clase a hombres. Sí, cierto. Sí, hay que demostrarles mucho el conocimiento y la forma de dar la clase, la forma de enseñar, pero yo creo que traíamos buena escuela porque logramos ese objetivo, ¿no? Oye, Sonia, ustedes vienen de la organización de Chakpori. ¿Por qué deciden salirse de Chakpori? Mira, cuando yo inicio en el arte marcial, ya éramos Ukijitsu. Mi papá decide salirse de Chakpori porque quería buscar más metas, quería volar, como todos. Creo que la mayoría, tú lo has visto, hay muchos profesores que dejan el nido, como podríamos decirlo, para volar, ¿no? Y yo creo que si en los hijos sucede que tus hijos, a pesar de que son tuyos, crecen contigo, llegan en la edad en que dicen, mamá, papá, adiós, quiero hacer mi propia vida. A lo mejor ya no ni lo que tú les enseñaste, ni con lo que tú creciste, ellos hacen su propio camino. Creo que es lo mismo con los profesores de karate. Llega un momento en que agradecemos
todo lo que aprendimos con esos profesores, pero entra la necesidad de hacer algo por uno mismo, y yo creo que eso fue lo que le pasó a mi papá. Él decide abrir una escuela propia con un escudo y un nombre propio, por eso, ¿no? Por querer volar, por querer buscar nuevos horizontes, nuevos caminos para él personalmente. Y ya cuando empieza a lograr cinturones negros, tener esa satisfacción, ¿no? De lograr hacer una organización como lo es Tsukijitsu. Yo creo que fue más el querer caminar solo. Oye, ¿qué significa Tsukijitsu? Tsukijitsu significa el arte de un golpe. O puedes manejarlo como un golpe perfecto. Es el arte de golpear. Para nosotros los de Tsukijitsu, tú que nos conociste como competidoras, a mi hermana, a mí, no sé si nos llegaste a saber pelear, teníamos mucho el golpe desde atrás, que ustedes creo que le llaman, ¿qué? Yakuzuki, el golpe desde atrás. Entonces, la mayoría de los alumnos de mi papá, ese era nuestro fuerte. Entonces, en eso se enfocó mi papá y decir, ¿sabes qué? Mi organización se va a llamar Tsukijitsu, el arte de un golpe, porque es lo que nosotros teníamos más. Ese golpe era el certero para lograr hacer un punto o para lograr ganar una pelea. Sí, en esto tienes mucha razón. Yo llegué a ver a tu papá pelear en algún momento y sí, tenía un yakuzuki tremendo. Oye, Sonia, ¿tú has entrenado con algunos alumnos de tu papá muy importantes? Bueno, como alumna de mi papá, pues sí, alumnos que se hicieron cinturones negros y que fueron muy reconocidos en el arte marcial. Uno de ellos, Roberto Pérez, él nació en Suki, él llegó ahí como un pequeño y logró ser lo que fue al paso de los años, ¿no? Se recuerda porque fue un muy buen compañero. Lo quisimos mucho, un hombre muy sencillo, un competidor muy humilde. Ganara o perdiera, jamás alardeó, jamás fanfarroneó. Creo que fue algo que yo creo que también fue parte de lo que mi papá pues les pudo o nos pudo heredar a sus cintas negras, ¿no? Esa sencillez. Todos lo tenemos, todos sus negras lo tenemos. Frida es otra de ellas, competidora también a nivel internacional. Fue a Guatemala, fue a Estados Unidos. Cintia, otra de ellas. Mi hermana, que también es muy buena compitiendo. Muchas veces me tocó competir, enfrentarme con ella. Y sí era muy difícil ganarle. Era muy buena compitiendo. Igual que Frida, que Cintia, Roberto, Pepe. Ahorita Pepe todavía continúa en las artes marciales, como te decía yo. Igual que los hijos, los alumnos desean volar solos. Él ya voló solo, hizo su propia organización. Le está yendo muy bien. Pero sigue en contacto con mi papá, sigue en contacto con nosotras, siempre una llamada, un mensajito para saber cómo estamos, cómo está él. Entonces sí, son alumnos que su nombre fue muy reconocido y muy resonado en el arte marcial, pero que la amistad sigue y eso es algo padre, ¿no? Y con todos competí algún momento, porque hubo ocasiones en que los torneos no eran por pesos, eran todas las mujeres juntas, no importaba tu peso, no importaba tu escuela, ¿no? Entonces, pues, hubo ocasiones en las que sí tuve la fortuna de competir con cualquiera de mis compañeras, incluyendo a mi hermana, ¿no? Claro. Oye, también Heidi, ¿no? Estuvo con ustedes, ¿no? También Heidi también muy fuerte. Ella, lo que tenían eran muy rápidas de piernas, algo que se me complicaba mucho a mí, pero lo que era Frida, Heidi y Cintia tenían muy buen manejo del pateo. Yo era más de los ukis y hacerme chiquita, dices tú, ¿no? Para que no me pegaran, porque a mí se me complicaba mucho el pateo. Sí. Me acuerdo que cuando peleaba contigo decía, ¿por qué se me hace más chiquita? Que se haga más grandota. Sí, esa era la táctica, para que no me podían pegar, porque eran muy altas a comparación de mi estatura, ¿no? Claro, sí, nos costaba más trabajo alcanzarte. Oye, ¿cuál ha sido tu mayor travesura que has hecho en las artes marciales? Ay, no. Una vez me tocó competir con Magali y en ese entonces entró en la NBL y se ocupaba el pateo a los bajos con caída.
Y estaban jueceándonos el profesor Monroy, el profesor Vandala, el profesor Jesús Cruz, y el central era el profesor Andrade del liceo. Y Alfredo era mi coach, Alfredo Ortiz. Y me grita Alfredo, ¿no? Tírate, pero me decía tírate para tirar la patada. Y yo literal que me tiro a mitad de área. No, pues los profesores riéndose, Alfredo diciéndome, ¿qué te pasa? Pues tú me dijiste tírate, ¿no? Entonces fue como que una situación que perdió lo tenso de la pelea, porque la verdad era Magali Ruiz, ¿no? Y competir con Magali Ruiz era decir, ya llegué hasta... Yo si perdía ya no me importaba, era competir la final con Magali, ¿no? Entonces así como que me tiré y todos así como que se empezaron a reír y se Alfredo, ¿qué pasa? Pues no me dijiste tíratelo, yo me tiré. No, dice, pero tírate, patea. Eso es otra cosa. Pero sí, ¿no? El ambiente de las peleas de cintas negras ya no es esa, de repente ya no es esa solemnidad tan grande, ¿no? Ya nos permiten un poquito de disfrutar la pelea ya con los compañeros, ¿no? Oye, ¿y en tu vida personal? En mi vida personal, ¿qué crees? Que no fui muy traviesa. Simplemente sí, una ocasión en la secundaria me salí de la clase. No entré a clases, me fui de pinta. Pero no era muy traviesa. Yo creo que la situación de no ser traviesa era porque la disciplina de mi papá era demasiada. Nunca nos pegó. Yo no recuerdo que mi papá nos haya pegado fuera del gimnasio, ¿no? Como papá jamás. Siempre era tiene una voz muy fuerte mi padre. Entonces cuando él decía algo, era ya. Entonces era muy difícil poder portarte mal con un hombre tan disciplinado y tan estricto. Pero jamás nos pegó. Ya en el ámbito del karate como profesor, pues sí se ponía los guantes y cuídate, porque sí te soltaba uno que otro trancazo, pero como papá, no. Entonces yo creo que eso también no permitió que fuéramos tan descarriados. Éramos niños buenos, mis hermanos como yo éramos niños buenos. Ok, Sonia. Quiero suponer que tu profesor fue tu papá. Sí. Él fue el que te inició en las artes. Oye, Sonia, ¿con quién competías en ese tiempo en catas? ¿Quiénes estaban? En catas, como en mis tiempos, eran categorías únicas, pues todas las mujeres entrábamos juntas. No había la separación de Kempo, Polinesio, Okinawa, ¿no? Era todo. Eran todas las mujeres en una sola categoría. Todas las cintas negras entrábamos en una sola categoría. Entonces sí me tocó enfrentarme con Evelia Espejo, que era de Mazoyama en esos entonces, la hija del profesor Rafael. Me tocó contigo, estaba Magali, estaban unas chicas de Urakawa, una se llamaba Yasmín, la otra se llamaba Araceli, creo yo, o Xochitl, muy buenas competidoras en kata. Frida, entre ellas, mi hermana, que pues obviamente no despunté mucho en kata porque había mejores, lo acepto. Mi hermana era muy buena haciendo kata, Frida también. Entonces como que era muy difícil despuntar teniendo competidoras tan fuertes en kata. Sí, de repente me traía que mis segundos, mis terceros lugares, pero era muy difícil en sistema abierto, ¿no? Poder destacar. Ya cuando íbamos a torneos del Himalama, pues como que tenía yo un poquito más de facilidad. Y luego en el tiempo en el que mi hermana pues deja el karate por dedicarse a trabajar, entonces como que ya es este escaloncito más que yo pude subir, porque pues ya no estaba ella, que también era muy fuerte haciendo forma, ¿no? Entonces, pues hubo muchas competidoras fuertes para kata, y sí me costaba como que tantito entrar a finales, a veces me quedaba en el camino. Oye, Sonia, ¿y en combate con quiénes te tocaron pelear? En combate, Pati, en combate. Me tocaba contigo, Pati. Evelia Espejo. No. En combate eras tú, Evelia Espejo, Magali, Elsa Escamilla. Entonces eran Karina, la de Escuela Mexicana, era una chica muy fuerte. Frida, Heidi, Cintia, todas ellas, mi hermana, eran categorías enormes de mujeres. Y creo que las que llevábamos a finales de verdad era porque éramos muy buenas o porque éramos muy colmilludas, porque era muy difícil ganarles. Había ocasiones, te vuelvo a repetir, el hecho de yo llegar a finales con Magali, con Elsa, contigo, con Evelia, pues ya creo que ya era más que suficiente. Para mí ya el ganar el primer lugar, pues ya lo veía yo muy lejano, ¿no? Porque era muy difícil, eran competidoras muy fuertes. Y pues todas en la misma categoría, pues era mucho más difícil llegar a finales. Oye, aquí también tienes una anécdota de Magali, ¿no? Ay, sí,
No sé si Magali se acuerde, pero yo no lo olvido porque era una competidora muy fuerte para ganarle. Y como te comento, en el tiempo en que se valió la patada a los bajos barriendo o cayendo, me tocó competir con ella a las finales, la final por primero y segundo, y con esa patada le gané. Yo no lo podía creer, le gané a Magali Ruiz, ¿no? Y me dan mi trofeo, nos venimos para la casa en taxi, y el trofeo se quedó en el taxi, se lo llevó el taxista. El único trofeo que le pude ganar a una buena competidora se fue en el taxi, ¿no? Es algo que no lo olvido. Y en una ocasión, a lo que fue AMI, lo invitan a un torneo de Toyama. Y esa vez se implementó, creo que como un poco como de prueba, hacer equipo de 3 hombres y una mujer. Entonces mi papá mete 2 equipos. Uno, el equipo lo conformaban 3 hombres negras y yo. Y en el otro estaba mi hermana. Y en el equipo que me toca a mí, me toca con Sarina, la de Toyama. No. Una competidora, de verdad, creo que no han habido competidoras tan fuertes como las de nuestros tiempos, a todo, ¿no? En ese entonces no había que la careta, no había el zapato, ni el guante que ocupamos hoy, era la guanteleta sin careta y con espinilleras, ¿no? Entonces imagínate una mujer tan fuerte con su golpeo, y me toca con ella, ¿no? Le hago un punto, le hago un suki, y en lugar de darme gusto, me dio miedo. Yo dije, Dios mío, me va a golpear, ¿no? Ya le pegué. No, ¿cómo fue? Me entro otra vez a querer hacer un punto, y me tira un suki en el ojo, pero sí vi estrellitas totalmente. Me sentí así como que me mareé. Mi hermano estaba de coach, me agarra y me dice, ¿estás bien? Le digo, no, es que sí me pegó en el ojo. No, en el momento se me hizo hinchado, una semana con el ojo verde, toda la cara, la mitad de la cara morada, y es una de las anécdotas que yo siempre, cuando me acuerdo de mis tiempos de competidora, siempre se los cuento a mis alumnos, a mis hijos, ¿no? Eran competencias muy fuertes, pero de verdad, esa pelea la recuerdo por el ojo morado. Y con Magali, que jamás había podido ganarle a alguien así, el ganarle sí fue algo como que wow. Creo que son pocas peleas que las recuerdo porque tienen algo que me dejaban a mí. La contraparte, ¿no? El gusto de ganarle a una gran peleadora como era Magali, y el susto de que una gran peleadora me diera un golpe, ¿no? Creo que son esas anécdotas que se quedan y que jamás se te olvidan, ¿no? ¿Por qué dejas de competir? ¿Por qué dejo de competir? Al principio, cuando nace mi primer bebé, pues obviamente dejé un tiempo por cuidarlo. Cuando él ya cumple como 1 año, regreso a las competencias, y competí todavía un buen rato, ¿qué te diré? Unos 4 o 5 años más. Pero ya después, cuando nos venimos para acá, me dedico a dar clases. Empiezo a dar clases de entrenamiento funcional. En los tiempos cuando yo inicio, pues el aeróbics, ¿no? Como se le conocía. Y me enfoco a dar clases de aeróbics. Me empiezo a preparar por esa línea del aeróbics, y empiezo a dejar de competir. Para esto, yo me lastimo una rodilla entrenando con mis alumnos. Entonces, como que esas lesiones que se van quedando, pues te limitan un poco. No por gusto, porque el gusto siempre lo tenemos. Creo que hasta la fecha, todas las que fuimos competidoras, tenemos ese gusanito de decir, ¿cuándo podré volver a competir? Y no sé si recuerdas que en un torneo de Huracagua, lo comentábamos, que cuando hacíamos un torneo, cuando nos veíamos en un torneo para competir todas nosotras, ¿no? Que hasta en forma de WhatsApp decíamos que con nuestro tanque de oxígeno a un lado, ¿no? Yo creo que el amor por la pelea no se pierde, pero sí ya las lesiones ya no te lo permiten. Entonces, desde ese momento que se me lesionó la rodilla, como que ya te da el miedo de competir, y eso es lo que me limitó a mí, el que ya no competí en forma oficial en torneos, ¿no? Aquí de repente sí hago mis pininos con mis niños o con mis hijos, pero ya es como que más tranquilo la competencia o el combate. Oye, yo creo que todas estamos lesionadas de alguna rodilla. Yo creo que íbamos a competir como Karate Kid, ¿no? Todas así con un solo piecito, porque ya todas, una u otra, ya no podemos por esa parte, ¿no? Una categoría especial para nosotras. Una categoría especial para nosotras. Oye, Sonia, ¿qué te motivó a poner tu escuela? Yo creo que el ver a mi papá, que también tenía su escuela, y esas pláticas
tan largas después de un torneo, después de unos exámenes. Era llegar a casa y como dormir era sentarnos en la mesa. Siempre éramos después de un torneo, unos tacos al pastor y un refresco, ¿no? Y estar platicando cómo estuvo el torneo, anécdotas vividos en los torneos. Y yo creo que eso me gustó, ver a mi papá, ver ese gusto por dar clases. El que siempre llegara a la casa contento, siempre platicándote algo de sus alumnos. Yo creo que eso me llamó la atención, ¿no? Saber lo que se siente dar clases y tener esa satisfacción de alumnos, de padres de familia, yo creo. Y otra, pues que toda mi familia, pues somos karatecas, ¿no? Mi papá, mis hermanos, en lo personal, mi esposo, también cinta negra, mis hijos ya, los dos mayores, el de que está en la universidad, que está en la prepa, también cintas negras. Solo mi pequeña es la que apenas va en cinturón naranja, pero yo creo que también eso. Y el apoyo de mi esposo, ¿no? Que cuando yo le dije, oye, yo quiero poner mi propia escuela a donde vamos a vivir, ¿no? En tu pueblo, porque sus papás son de aquí, ellos son de aquí. Cuando nosotros venimos a vivir aquí a este pueblo, pues sus padres son nativos de aquí. Y como que él también, ¿no? Pues sí, también el hecho de ser cinta negra y también el haber tenido una escuela, pues nos dio más esos ánimos de decir, pues vamos a poner un gimnasio y vamos a dedicarnos a dar clases. Creo que eso, tanto lo vivido con mi papá como lo vivido con mi esposo, fue lo que me hizo poner mi gimnasio y empezar a dar clases. Si tuvieras que viajar al pasado, ¿qué pedirías? Si tuviera que viajar al pasado, pues yo creo que volver a competir, volver a ir a los torneos, sentir esa pasión, eso que te llena cuando llegas a un torneo, el ponerte tu uniforme y volverte a plantar en un área de pelea, ya sea para hacer kata o para hacer kumite, y esa sensación de la gente en las gradas, tu emoción de volver a competir, de volver a ver a esas personas, a esos competidores, a esas amigas que ya no éramos rivales, ¿no? Éramos rivales dentro del área, ¿no? Éramos rivales dentro del área, pero fuera de ella, esas pláticas, ¿no? Que duraban horas porque, como te acuerdas, éramos las últimas en competir, eran las 10 de la noche y apenas estaban compitiendo las damas cintas negras, ¿no? Entonces era un buen rato de plática entre nosotras las mujeres. Creo que ahí yo quisiera regresar. Oye, Sonia, si tuvieras una lamparita y te dijera que te va a dar un superpoder, ¿cuál sería? ¿Un superpoder? Pues el poder recuperar mi rodilla, Pati. Poder curar todas mis lesiones. Ya no rejuvenecer, ya no, porque creo que los años vividos son muy buenos y los vivimos bien. No ser joven, pero sí mínimo tener el poder de curarme esas lesiones, ¿no? Para poder regresar con todo a las áreas de pelea, ¿no? ¿Qué enseñanza te ha dejado las artes marciales? Pues creo que la mujer que soy, aguerrida, disciplinada, y todo lo que mi padre me enseñó como maestro, ¿no? Es lo mejor. No sé, a veces han de pensar que uno está como que medio loquita cuando dice el karate es lo máximo. Para lo personal, para mí el karate es lo máximo. Todo lo que tengo, todo lo que soy, lo que son mis hijos, pues creo que se los debo al karate. Esa disciplina tan bonita que son las artes marciales, creo que me han dado todo lo que soy, mis disciplinas, mi familia, mi esposo, porque por el karate lo conozco a él, mis hijos, el papá que tengo, la mamá que tengo, los hermanos que tengo, creo que todo eso me lo dio el karate, ¿no? Creo que es lo mejor que me ha dejado el karate, la gran familia que tengo. Sonia, ¿cómo te gustaría cerrar el programa? Pues agradeciéndote, Pati, en primera, por haber pensado en mí para esta entrevista. Nunca me han entrevistado, entonces espero que salga bien, porque tengo una voz como que no muy cariñosa, entonces no vayan a pensar que estoy enojada. Pero sí muy,
muy agradecida con Dios por permitirme tener amigas como tú de años. Y que a pesar de que no nos vemos, siempre encontramos ese momento para podernos dar un saludo, un mensaje, ¿no? Entonces, gracias en primera por haber pensado en mí. Y en segunda, pues que esperemos, ¿no? Que las nuevas generaciones vean que el arte marcial es inclusivo, que puede entrenar cualquier persona, no importa su forma de ser, no importa cómo son, cómo piensen, cómo actúen, ¿no? Creo que el arte marcial es amigable con todo aquel que quiere entrenar. Me gustaría que las mujeres fueran más tomadas en cuenta en las artes marciales. Creo que ahorita hay deportes en los que ya son más tomadas en cuenta, pero el arte marcial todavía está como que un poquito más arraigado a los hombres, ¿no? Y las mujeres, no ha llegado el momento en que no se asombre en decir una mujer karateca, ¿no? Creo que si tú dices, es que mi hijo o mi hija, mi hijo entrena karate, no pasa nada. Pero en el momento que dices, es que mi hija entrena karate, es algo, se sorprende a la gente como si fuera algo muy, muy inusual, como si no fuera creíble, ¿no? Que una mujer pudiera entrenar karate. Como que lo ven así de, hay una mujer entrenando karate. Como que les sorprende más, ¿no? Que una mujer entrene karate, que una mujer se haga cinta negra, que una mujer dé clases de karate. A la gente le sorprende, ¿no? Un hombre no, pero una mujer sí. Yo creo que esperemos que gracias a programas o a canales como el tuyo, pues se logre poner a la mujer en el arte marcial en otro punto de vista, ¿no? No igualarnos a los hombres porque tendríamos que dar gasto y no. No, eso no. No igualarnos porque si no luego nos van a pedir gasto ellos a nosotros, no. Pero sí que se den cuenta, ¿no? Que también tenemos la capacidad de poder ser profesoras, amas de casa, madres, esposas, y que sí podemos, que sí se puede, que sí podemos hacerlo todo, ¿no? Creo que eso sería una manera bonita de terminar el programa. Que nos hagan más, nos tomen más en cuenta. Ay, pues muchísimas gracias por haber estado, por aceptar la invitación, Sonia. La verdad ha sido una delicia platicar con todas ustedes, recordar y sobre todo pues no tiene nada que agradecer porque todas en su momento han sido estrellas de las artes marciales. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Sonia. Muchas gracias por tomarme en cuenta y pues un abrazo a la distancia. Esperemos que esto pronto termine y que algún día podamos saludarnos personalmente en algún evento y pues posiblemente, ¿por qué no? A lo mejor animarnos un día y volver a entrar a esas áreas de competencia, a echarnos unos rounds, ¿no? Gracias, Pati. Nos vemos, Sonia.